Buenas noches, amigos. Acá estamos para seguir con estas catequesis o bien repaso, ¿no?, de lo que nos enseña la Iglesia, siempre guiándonos por el catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a empezar en esta noche a hablar del sacramento del matrimonio, que junto con el sacramento del orden sagrado son esos dos sacramentos que la Iglesia llama sacramentos al servicio de la comunidad. Y como siempre hacemos al entrar en uno de estos grandes temas, lo primero que nos preguntamos es ¿qué dice la palabra de Dios acerca del tema que queremos tratar? En concreto, vamos a tener que dedicarle varios de estos encuentros a responder o a empezar a intentar responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Muy bien, hoy vamos a empezar con eso. Recemos que la Virgen nos ilumine, nos guíe. A la Virgen le ofrecemos este encuentro y bueno, y al Espíritu Santo, por supuesto, le pedimos que nos inspire a tratar temas tan importantes y también teniendo en cuenta que ya estamos muy cerca de la fiesta de Pentecostés. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos entonces a hablar del matrimonio. Del matrimonio se puede hablar desde muchos ángulos. Claramente nosotros vamos a hablar del matrimonio como sacramento. Y recuerden que mientras yo voy haciendo este repaso, ustedes pueden compartir sus comentarios, sus preguntas, ya sea ahora en vivo o después, ya sea por Facebook o por el YouTube, por el canal de YouTube, cuando lo publiquemos. Acuérdense que si les parece que vale la pena difundir estas catequesis, le pueden dar un like, suscribirse, compartir, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, como decíamos, empezamos preguntándonos ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Hay algo muy lindo para hacer notar que está en el catecismo, y es lo siguiente, que la palabra de Dios empieza y termina hablando del matrimonio, y que el misterio, el matrimonio y su misterio atraviesa toda la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo empieza, hablándonos de la creación del hombre, varón y mujer, llamados a ser una sola carne en el libro del Génesis. Y también, como bien dice el catecismo, termina la Sagrada Escritura con la visión de las bodas del Cordero. Un matrimonio muy especial, pero matrimonio al fin. O sea, eso como para empecemos a darnos cuenta de qué tan presente está el misterio del matrimonio en toda la palabra de Dios, del principio hasta el final, de cabo a rabo. Y si nos queremos preguntar qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio, tenemos que seguir lo que tal vez se puedan llamar las distintas etapas teológicas de la historia del hombre. Etapas teológicas de la historia del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Hay, como decía Juan Pablo II, desde el punto de vista teológico, una prehistoria. Es medio complicado esto, capaz que lo estoy complicando yo con mis palabras. ¿A qué nos referimos con esta prehistoria teológica del hombre? Bueno, es a la situación del ser humano salido de las manos creadoras de Dios.
antes del pecado original, así, como producto puro de la creación divina. Y hay un momento histórico que es cómo estamos, en qué situación se encuentra nuestra realidad humana desde el punto de vista teológico, aquí y ahora. Bueno, nuestra naturaleza humana, aquí y ahora, se encuentra marcada por dos grandes acontecimientos. Uno es el pecado original y el otro es la redención obrada por Jesucristo. Por eso la historia humana y la situación nuestra humana, desde el punto de vista teológico, puede dividirse básicamente en tres momentos. El hombre creado por Dios antes del pecado original, la naturaleza humana herida por el pecado original y la naturaleza humana salvada o redimida, como ustedes quieran, por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la realidad del matrimonio, tan presente, tan unida a la naturaleza humana, va a participar, digámoslo así, de las vicisitudes de cada uno de estos momentos histórico-teológicos. Hoy vamos a dedicarnos solamente al primer momento, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la situación del hombre y el matrimonio cuando Dios creó al hombre? Y esto es muy importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Claramente lo dice el catecismo, con mucha claridad, ¿sí? Una de las verdades que queremos recordar, aunque tal vez no sea, aunque sacarle el aunque, sí, y que no es políticamente correcta, es que ¿quién es el autor del matrimonio? Esta es la primera pregunta que nos podemos hacer. Y bueno, el catecismo lo afirma y nosotros lo confesamos, ¿sí? El autor del matrimonio es Dios, Dios creador, ¿sí? Pueden darse distintas expresiones en la cultura. Puede ser que el matrimonio no siempre brille con toda su luz, dice el catecismo, pero el autor del matrimonio es Dios, no es una simple institución humana, o sea, un invento de los hombres, o, como gusta decirse hoy en día, no es un mandato humano social. ¿Sí? Es Dios el que inventó el matrimonio, es Dios el que lo dotó de una cierta naturaleza y de ciertas leyes, es Dios mismo en su acto creador, ¿sí?, el que unió de manera inseparable a la naturaleza humana con el misterio del matrimonio. Y ya enseguida vamos a ir a los textos de la Sagrada Escritura sobre los cuales se afirman estas confesiones de la Iglesia. Y esto, también dice el catecismo, ¿no?, se enmarca dentro de lo que es la vocación al amor, porque Dios, así dice el catecismo, Dios que es amor, creó al hombre, al ser humano, para amar. Acá suena muchísimo a Juan Pablo II y a su teología del cuerpo. De tal manera que la unión entre el varón y la mujer en el matrimonio es expresión, signo para todos nosotros del amor de Dios por cada uno de los hombres. Bien, para tratar de empezar a encontrar una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pensó Dios en el principio? ¿No? Como va a decir después Jesús. ¿Cómo pensó Dios en el principio este misterio del matrimonio? Bueno, hay que ir a los 2 primeros capítulos del libro del Génesis. Y lo que nosotros vamos a hacer es muy simple. Simplemente vamos a recordar y leer algunos de los versículos de los 2 primeros capítulos del Génesis que nos hablan, que nos iluminan acerca de esto que estamos empezando a hablar, acerca del misterio del matrimonio. Y permítanme acá también una pequeña aclaración, ¿sí? No hay que menospreciar estos capítulos del Génesis. Y aunque ustedes lo sepan o no lo sepan, lo crean o no lo crean, no faltan estudiosos, entre comillas, de la Sagrada Escritura, que le quitan valor a estos relatos, que son los relatos de la creación.
¿sí? Dentro de los cuales ocupa un lugar muy especial y destacado la creación del ser humano. Y algunos dicen, no, son mitos, otros dicen, no, son copias de otras tradiciones culturales. Bueno, tendrán un lenguaje, como tal vez algunos dicen, arcaico, los relatos del Génesis. Serán, diríamos nosotros, será un lenguaje medio rústico, si uno quiere, pero no dejan de transmitirnos verdades fundamentales. Lo dice también el Catecismo cuando habla del pecado original. El libro del Génesis utiliza un lenguaje hecho de imágenes para transmitirnos verdades y acontecimientos primordiales, ¿sí? Que marcan nuestra historia y nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Por eso no hay motivos para despreciar los textos del Génesis. Y por medio de las imágenes que el autor humano, inspirado por Dios en el libro de Génesis, utiliza, nosotros encontramos verdades profundísimas, y esto también lo dice Juan Pablo II, y no solo teológicas, sino también metafísicas y antropológicas. Por eso lo que quiero hacer acá brevemente en estos minutos es repasar estos textos. En el libro del Génesis hay dos relatos de la creación, uno en el capítulo 1, otro en el capítulo 2. El capítulo 1 es el que habla de los conocidos, famosos días de la creación. Y en ese sexto día, Dios decide crear al hombre. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 1, versículo 26 y siguiente. ¿Sí? Porque acá el relato, el ritmo del relato en el capítulo 1 cambia. ¿Sí? Dios va creando, Dios va diciendo, hágase la luz, hágase esto, hágase el otro. ¿Sí? Pero acá hay un cambio muy notorio. En el versículo 26 leemos, Dios dijo, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y en el versículo 27, y este es fundamental, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Sí, Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Sabemos que estas repeticiones buscan subrayar, los creó varón y mujer. ¿Sí? A algunos tal vez no les guste, pero el acto creador de Dios es binario, muy binario. O sea, hay por un lado una igualdad esencial, fundamental, entre el varón y la mujer, porque ambos fueron creados a imagen de Dios, pero al mismo tiempo hay una distinción que tiene su origen en el mismo Dios. Es Dios el que crea varón y mujer. Esto contradice lo que dicen, por ejemplo, las feministas, que mujer, ellas dicen, ¿no? Las feministas, mujer no se nace, se hace. Eso también decía un filósofo existencialista que se llamaba Sartre. Hombre no se nace, ¿sí? Se hace. Bueno, el texto de la Escritura dice otra cosa. ¿Sí? Somos creados por Dios, o bien varón o bien mujer. Y otras opciones no hay. Bien, sigue el texto, capítulo 1, versículo 28 del libro del Génesis. También con una solemnidad especial, uno no tiene el tiempo ahora para analizarlo, simplemente lo vamos leyendo, ¿no? Después de haber creado al varón y a la mujer, dice así el texto de Génesis, y los bendijo. Hay una primera referencia ahí a una bendición especial al varón y a la mujer. Los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Hasta ahí vamos a leer. O sea, hay una bendición y un doble mandamiento al varón y a la mujer. El mandamiento divino, no humano, de la fecundidad y de someter la tierra en el nombre de Dios. Y si es por notar una diferencia más, para marcar qué importante es este sexto día en el primer relato de la creación
del Génesis, nosotros sabemos que al final de cada día el texto dice, vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando terminó el sexto día, ahora dice en el versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Ahora que está presente el ser humano, varón y mujer. Bien, ese es el primer relato de la creación. En el capítulo 2 del Génesis tenemos el segundo relato de la creación que tiene esta peculiaridad. Se relata por separado la creación del varón primero y la creación de la mujer después. Vamos a ir muy brevemente recordando algunos de estos versículos, ¿sí? Dios crea el paraíso, crea al hombre, lo modela de arcilla de la tierra, le sopla su soplo vital y después llega un momento en el versículo 18 en el cual dice Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. También cada una de estas afirmaciones da para profundizar muchísimo. Busquen la teología del cuerpo de Juan Pablo II, sus catequesis y los distintos lugares donde él habla de este tema. Por ejemplo, en la Mulieris Dignitatem, un documento maravilloso de Juan Pablo II. Dos cosas dice ahí, ¿no? El hombre está solo, hay una soledad originaria, como dice justamente Juan Pablo II. Pero Dios dice, eso no es bueno. O sea, el ser humano no fue creado para estar solo. Entonces Dios decide darle una ayuda. ¿Una ayuda para qué? No es una ayuda para lavar los platos o planchar las camisas, ¿no? Sino una ayuda para realizarse plenamente como persona. Después sigue el texto del Génesis, recordando cómo Dios le muestra a todos los animales, todos los seres vivientes, pero en ninguno de ellos encuentra el varón una ayuda adecuada. Y finalmente Dios crea a la mujer, ¿sí? Sacándole una costilla del costado del hombre mientras el hombre dormía, y ahí sí, el varón exclamó, en el versículo 23 del capítulo 2. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. ¿Sí? De distinta manera dice lo mismo que leíamos en el capítulo primero. De distinta manera. Por un lado, esa diferencia, ¿no? Entre el varón y la mujer. No es otro varón, es una mujer. Y por otro lado, con otras palabras, por eso es un lenguaje medio rústico. Todavía Adán no tenía experiencia en piropos, por eso le salió lo que salió. ¿Sí? Pero dice, este es hueso de mis huesos y esta es carne de mi carne. O sea, ve en la mujer que Dios había creado y recién ahí a un par. ¿Sí? O sea, otro que está a su mismo nivel, que tiene su misma dignidad. Al único otro que lo puede llegar a completar como persona. O sea, solamente ahí descubre esa ayuda adecuada. La mujer para el varón y el varón para la mujer. Y después de eso, en capítulo 2, versículo 24, vienen estas palabras que son fundamentales, son el ABC del matrimonio. Por eso acá las leemos y vamos a ver que después Jesús las repite y las reafirma y vamos a ver que San Pablo también. Y dice eso, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. O sea, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. O sea, este acto creador de Dios que crea al ser humano, que divide a los humanos entre varones y mujeres, tiene esta finalidad, ¿sí? Que varones y mujeres se unan renunciando a su familia anterior, padre y madre, y que lleguen a ser una sola carne. No tenemos acá el tiempo para terminar de profundizar en esto, pero ¿qué significa esta unión por la cual dos personas llegan a ser una sola carne? Bueno, el catecismo lo dice así, es indudablemente, y así lo ha entendido la Iglesia siempre, la unión indisoluble de dos vidas. Es muy interesante esto, una sola carne, ¿sí? No es una simple unión física,
¿sí? La unión física entre dos personas no hace que se unan dos vidas. ¿Sí? Recordemos que en el lenguaje de la Escritura carne no es no tiene un sentido solamente físico, material. El verbo se hizo carne, dice San Juan. ¿Sí? Habla de toda nuestra naturaleza humana, remarcando tal vez el aspecto de debilidad que puede haber en esta naturaleza. Y por eso lo que hace que dos personas sean una sola carne es la decisión de unir sus vidas. Pero por otro lado, no dejemos de remarcar que está hablando de ser una sola carne. O sea que también implica el aspecto físico, esta unidad. ¿Sí? Hay un aspecto primordial que pasa por la voluntad, ¿no? La decisión de unir las vidas, pero que incluye también lo físico. Y la unión propiamente dicha, incluso a nivel físico, se da solamente entre el varón y la mujer. Otro tipo de unión no hacen que dos personas lleguen a ser una sola carne. Y por último, el versículo 25 dice: los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. ¿Sí? Quería simplemente repasar, para empezar a hablar del matrimonio, estos textos fundamentales que están en el libro del Génesis. Y les recuerdo lo que decía antes. ¿Sí? Que estén en el libro del Génesis no significa que son antiguos, arcaicos, no es para despreciarlos, son palabra de Dios. Y son el fundamento de todo lo demás que iremos viendo en relación al sacramento del matrimonio. Muy bien, llegamos hasta acá. Seguiremos, Dios mediante, el próximo miércoles. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos y muy buen Pentecostés para todos.